Chicos, entonces vamos a darle continuidad a la clase. Vamos a seguir hablando acerca de este autor Kennedy, la lectura que les puse para la semana pasada, y bueno, acerca de la jerarquización en las facultades de Derecho. Quiero ver si alguno de ustedes tiene alguna duda, sugerencia, algo que aportar. Sí, Daniela, cuéntenos. Profesora, pero yo tengo una pregunta para usted. ¿Cree que el derecho se ve involucrado en los movimientos sociales? Daniela, me parece muy importante que tú nos hagas esa pregunta o que me hagas esa pregunta. Bueno, respecto a eso, nos vamos a ir entonces al tema que sigue en contenido programático, que es el de los movimientos sociales y el derecho. Entonces, bueno, debo iniciar diciéndoles que efectivamente el derecho sí termina siendo una herramienta para los movimientos sociales y termina convirtiéndose en una herramienta de muchas maneras y de distintas formas. Entonces, ¿qué pasa? En el ámbito colombiano directamente, porque vamos a pasar por el ámbito internacional, vamos a ver de qué forma ha actuado el derecho en conjunto con la política, con lo social, con las mismas movilizaciones que se han dado tanto en Colombia como en otros lugares de Latinoamérica. Y es muy importante decir que en la ley de cuotas hay un artículo de la Universidad de los Andes que habla acerca de la creación de la ley de cuotas. Y en esta en especial el derecho colombiano, a partir de la Constitución de 1991, formó parte o fue una herramienta para abrirle oportunidades políticas a las mujeres. Entonces, a través de esto se dio que muchos proyectos de ley que proponían pues lo que hoy se conoce como la ley de cuotas. La acción de tutela también le brindó mucha ayuda a esas mujeres que querían exigir su derecho al trabajo y demás. Entonces, por un lado podemos poner que el derecho termina siendo una herramienta para conseguir oportunidades políticas en las movilizaciones sociales. Y lo anterior me lleva a decirles entonces que además del derecho existe un ámbito muy importante respecto a los movimientos sociales y es la política. Entonces hay un documento muy interesante de un estudio mexicano que habla sobre los movimientos sociales y su incidencia en el ciclo de las políticas públicas. De todo esto podemos decir que los movimientos sociales en relación con el Estado y los dirigentes pueden tener dos caminos. Entonces, por un lado está una relación proactiva, que es cuando evidentemente se da un consenso entre el Estado y los movimientos sociales y se encuentra una salida y se forma una política pública, digamos, que se piensa va a ser eficiente para solucionar el problema. Pero también se puede dar el hecho de que se dé una relación reactiva, que aquí pasa todo lo contrario. Entonces no se dan consensos, el Estado no está abierto al diálogo, y sí, digamos, el movimiento social se ve desprotegido, aún más desprotegido, frente al Estado, porque pues este no quiere ni está abierto a solucionar su problemática. Respecto a eso, tengo una pregunta para ustedes, muchachos. ¿Ustedes creen o pueden darme a mí ejemplos de unas relaciones proactivas y reactivas en cuanto a movimientos sociales y el Estado? Claro que sí, profesora. En nuestro país se encuentran estos dos casos de manera específica y clara. En el primer movimiento es el de la prensa obrera que se dio de 1920 a 1934. Es esta clase media la que logra de nuevo desestabilizar la paz en la que se estaba encontrando nuevamente el país. Es así también como buscan esta tensión política que claramente no tenían, eran sus derechos asalariados totalmente negados. También se logra decir que había una gente detrás que buscaba desestabilizar la política del país, pero además de esto se dieron cuenta que la gran economía de Colombia dependía de esta clase. Entonces, es este gran movimiento que logra tener la proactividad, llegar a los medios, revolucionar el país y lograr la atención que ellos quieren. Además de esto, tenemos el segundo movimiento. Se da aproximadamente hace 30 años y es el movimiento estudiantil.
Consiste en el vigoroso y más largo movimiento estudiantil que se dio en nuestro país. Se muestra el valor de miles de jóvenes que no tuvieron miedo para enfrentar la política estudiantil del momento. Además de eso, hubo influencia sobre la Revolución Cubana y también sobre la Unión Soviética. Es así como estos jóvenes se levantan contra el gobierno de nuestro expresidente Misael Pastrana. Pero profesora, no nos esperábamos lo que se venía de la respuesta de este sujeto. A los jóvenes que se protestan en esta gran manifestación, él causa represión con parte del ejército, dejando a 20 personas muertas, entre ellas el estudiante Edgar Mejía Vargas. Con el asesinato por parte de la fuerza pública de este joven, se inicia este gran movimiento con colegios, profesores, universidades, incluso se une la prensa obrera. Pero ¿qué hace nuestro gran expresidente? Misael Pastrana declara estado de sitio. Sí, profesora, qué gracioso. Aquí hubo proactividad y reactividad. Digo, hubieron muertos en medio de esto. Y esto fue lo que ocasionó que nuestro movimiento estudiantil tuviese fuerza e importancia. Pero Daniela, ¿qué es el estado de sitio? Samu, es muy fácil. El estado de sitio es un concepto equivalente al estado de guerra y por ello se le conceden algunas preponderancias a las Fuerzas Armadas, dándoles así poder para ejercer represión sobre el pueblo. Entonces, chicos, bueno, tenemos que tener muy claro que, digamos, para que un movimiento social sea un movimiento social, estos tienen que, bueno, existir una problemática, tienen que haber una colectividad que se identifique con esta problemática y tiene que haber una acción social, o sea, esta colectividad tiene que tener la acción social y repercusión dentro de la sociedad en la que se crea. Además de eso, tenemos que decir que es muy importante que su compañera hable del movimiento obrero. ¿Por qué? Porque el boom que se da de los movimientos sociales, tal y como los conocemos hoy, se da a partir de la segunda mitad del siglo XX, más o menos para los años 70. Y este boom el que genera o forma el derecho internacional tal y como lo conocemos al día de hoy. Entonces es de vital importancia reconocer que ese movimiento obrero se da en un contexto social muy diferente al que se da más o menos para los años 70, ¿no? Y refiriéndonos, por ejemplo, a ese boom que se da y que es el que forma el derecho internacional, tenemos que reconocer además que con la Constitución del 91, con el bloque de constitucionalidad que tenemos hoy en día, esto hace, y la rectificación de los tratados de Colombia mediante el bloque constitucional, obviamente, esto hace que muchos movimientos sociales puedan recurrir a eso para hacer la defensa de sus derechos. ¿Por qué? Porque, digamos, en la Constitución pueden o no estar implícitos algunos derechos u obligaciones que tengan los estados para con sus ciudadanos. Entonces es muy importante y muy valioso que Colombia tenga el reconocimiento del bloque constitucional. Hay también una autora que habla acerca del fetichismo legal que existe en Colombia, que es como que tendemos mucho las personas a creer en lo que está escrito y en la ley, a tenerle como mucha fe a que el Estado cumpla con todo lo que está escrito, ¿no? Digamos, la Constitución del 91 es un monumento a los derechos humanos en muchos aspectos, en otros puede ser que no. Pero sí tenemos esa esperanza, ¿no? Y se da en un contexto en el que, bueno, el conflicto armado colombiano, el narcotráfico, tanta violación a los derechos humanos y pues es algo irónico, ¿no? Sobre esa fuente se llama El fetichismo legal y la autora es Julieta Lemaitre. Es un texto muy importante y muy interesante respecto al derecho en Colombia. Entonces, chicos, bueno, tal vez su compañera quiera decir algo más respecto a los movimientos sociales, la política, el derecho. Voy a darles un espacio para que comenten y hablen en clase. Bueno, y con todo esto creo que me queda muy claro que el derecho hace parte de la movilización social, hace parte del pueblo, de que es muy útil en lo que deja de ser una idea individual para convertirse en una manifestación colectiva
También me impresiona que nuestro bloque constitucional protege a estas movilizaciones, pero ¿eso se ha visto reflejado en nuestro país? También me doy cuenta que la política tiene que ver mucho, pero hay que dejar claro que no se le pertenece a un político, que las manifestaciones no son de ellos. Pero claro que sí, hay una ejemplificación. A la final hay ideologías dominantes y hay un grupo que las sigue. También me parece y me satisface totalmente ver esta etapa en la que estamos cruzando, ver el 21N y esta paralización del país colombiano a manos de estudiantes, de nuevo de la mano obrera. Es increíble la demostración artística que se ha mostrado. A la final nos estamos reescribiendo, diferente a como la historia nos ha contado, y ver cómo hago parte. Bueno, ya digamos para cerrar el tema, porque ya sé que ustedes están muy cansados, que las clases, que el teléfono, que el computador, que una cosa. Ya para cerrar, entonces respecto al derecho como una herramienta política para oportunidades políticas y para que los movimientos sociales puedan obtener cosas, se pueden dar tres clasificaciones. Entonces hay muchas veces en las que el derecho juega un papel de reconocimiento, de resistencia o de ampliación. Cuando es de resistencia es que estos movimientos o estas poblaciones no tienen protección por parte del Estado, pero el derecho les da herramientas para protegerse y salvaguardarse. Hay un caso de un movimiento en Argentina en donde muchachos de zonas vulnerables son discriminados por las autoridades y a cada ratico están en la cárcel. Entonces, mediante documentos y solicitudes a los jueces se les devuelve la libertad a estos muchachos. Hay otros casos en donde, cuando se da, digamos, de reconocimiento, es cuando se le da algún reconocimiento, valga la redundancia, a determinado movimiento social, pero aún hay que continuar en su lucha. Dentro de esta etapa podemos meter a un movimiento social de campesinado que se da también en Argentina y a la población LGTBI. Digamos que en el caso de los campesinos les reconocieron hasta cierto punto sus derechos, pero sigue faltándoles camino por recorrer y siguen en su lucha. También pasa lo mismo con la población LGTBI, pero este movimiento en especial sí obtuvo la última etapa, que fue la etapa de ampliación. Esta población, a pesar de que ha sido una lucha muy dura y muy álgida contra los prejuicios y la discriminación, han logrado penetrar en la sociedad y muchas personas ya no los discriminan. Entonces, esa es como la última etapa en la que un movimiento social puede involucrarse y llega, y creo que es puede catalogarse como un triunfo, que es llegar a la sociedad y lograr una transformación mucho más de fondo respecto al tema en discusión, la problemática que lleven y los derechos que consideren se les están vulnerando. Y ya llegando al final de nuestra clase, debo decirles que tienen que tener en cuenta que el derecho no es que forme o se forme siempre de la manera tradicional y formalista de arriba hacia abajo desde el sistema a la sociedad, sino que es la sociedad también la que juega un papel fundamental para la transformación del mismo y conseguir pues la protección de los derechos que se les vean vulnerados. Tienen que reconocerse distintas circunstancias a las que se ven enfrentados los movimientos sociales, dificultades, puertas cerradas, discriminación, el hecho de que la gente piense que su trabajo no vale, que están perdiendo el tiempo y que se lo están haciendo perder a los demás, y pues no es algo que debe cambiar. Si la sociedad pide algo es porque de verdad hay cosas que están mal y que hay que repensar y acomodar. Mi finalidad es que ustedes puedan desarrollar un sentido crítico y también contarles que, estos movimientos han dejado muchísimas cosas para nosotros, ¿no? La ley de cuotas, la Constitución del 91 con la protección de la diversidad étnica y cultural que tenemos en nuestro país y que hay que protegerla. Y también contarles un poco acerca de cómo pueden ustedes llegar a semejantes conclusiones o realizar una investigación de este tipo. Ustedes tienen muchas herramientas, pueden consultar revistas, pueden consultar documentales, investigaciones académicas de peso, como lo hicimos nosotros, de universidades como los Andes, la Nacional, documentos históricos que les puedan brindar a ustedes otras perspectivas y puedan, digamos, nutrir muchísimo más esas investigaciones que quieran llevar a cabo en un futuro. Chicos, y todo esto con la finalidad de lograr la transformación en la sociedad y la consecución de un país muchísimo mejor al que conocemos actualmente. Pero bueno,
Para sacar un cero no necesitan todo este carretazo.